Mi nombre es Amelie. Tengo 63 años. Vivo en un pequeño pueblo en el norte de Inglaterra. He vivido aquí toda mi vida. Mi casa es pequeña, apenas lo suficientemente grande para una sola persona. Mi marido falleció hace 11 años. Desde entonces he estado sola. No tengo mascotas ni muchos amigos. Mis dos hijos viven en otras ciudades con sus familias. Están ocupados con su trabajo y sus vidas. A veces me llaman, pero las llamadas son cortas. Lo entiendo. La gente sigue adelante. Así es la vida. Tengo una pequeña librería en mi casa. Vendo libros antiguos que he ido coleccionando a lo largo de los años. No viene mucha gente, pero mantengo la tienda abierta. Me da algo que hacer. Limpio el polvo de las estanterías. Me siento cerca de la ventana con una taza de té. Leo y espero. Algunos días no pasa nadie. Ya no me molesta. He aprendido a vivir en el silencio. Me despierto, preparo té, abro la tienda, almuerzo, limpio y luego me voy a la cama. No es una vida emocionante, pero es tranquila. Sin embargo, a veces siento que falta algo. No hablo de ello, ni siquiera lo admito ante mí misma. Pero en el fondo sé que quiero algo más. Quiero volver a sentirme vista. Quiero sentirme viva, aunque sea solo por un breve momento. No necesito mucho, un poco de calidez sería suficiente. Una mañana de martes fui a la panadería. Compré pan y té. De camino a casa me detuve en el mercado para comprar manzanas. Mientras esperaba en la fila, vi a un joven ayudando a un anciano a recoger unas monedas que se le habían caído al suelo. Se agachó con suavidad, recogió las monedas y se las devolvió. Sonrió y dijo amablemente: «Tómese su tiempo». No se apresuró, no parecía tener prisa. Su amabilidad era simple y sincera. Lo observé un momento y su rostro se quedó en mi mente. Unos días después lo volví a ver frente a la farmacia. Estaba riendo con el dueño. Cuando me vio, sonrió y asintió con la cabeza. Yo le devolví la sonrisa. No sabía su nombre ni quién era, pero su sonrisa me hizo sentir algo que no había sentido en años. Me sentí vista. Al día siguiente pasó frente a mi tienda, miró hacia adentro y luego se detuvo. Abrió la puerta y dijo: «¿Esto es una librería?». Respondí que sí. Entró y miró alrededor. «¿Tiene libros sobre jardinería?», preguntó. Le mostré algunos. Tomó uno y sonrió. «Me gustan estos libros antiguos», dijo en voz baja. Pagó con monedas y dio las gracias. Luego se fue. Me quedé allí un momento, con las monedas en la mano, sintiéndome tranquilamente feliz. Su nombre era Daniel. Lo supe unos días después. Cuando regresó a la tienda, dijo: «Me gustó mucho el libro de jardinería. ¿Tiene libros sobre herramientas o reparaciones?». Le encontré uno. Mientras lo hojeaba, empezamos a hablar. Me contó que trabajaba en el taller de reparaciones cerca de la panadería. Arreglaba bicicletas y pequeñas máquinas.
Me explicó que no tenía familia cerca. Sus padres habían muerto cuando él era joven y el abuelo que lo había criado había fallecido el año pasado. Ahora vivía solo en un pequeño apartamento encima del taller. Daniel empezó a venir con más frecuencia. A veces compraba un libro, otras solo miraba y otras veces se quedaba a tomar té. Hablábamos de cosas sencillas, del tiempo, del trabajo, de los libros. Me decía a mí misma que no era nada, solo un joven amable al que le gustaba leer. Pero, en verdad, esas visitas se convirtieron en la mejor parte de mi día. Una tarde, estaba intentando mover una caja pesada cuando Daniel entró. «Déjeme ayudarla», dijo. Levantó la caja sin esfuerzo y la colocó al fondo. «No debería mover cosas pesadas usted sola», añadió. Me reí. «Lo hago todo el tiempo». Él sonrió y dijo, «Eso no es una razón». Ese momento se quedó conmigo. No era solo por la caja, era el hecho de que alguien se preocupara por mí. Otro día me trajo una pequeña bolsa de galletas. «Me dieron demasiadas en la panadería», dijo. «Pensé que le haría feliz». Preparé té y nos sentamos juntos. Hablamos durante casi una hora. Le conté sobre mis hijos, mi marido y cómo había empezado la librería. Escuchó en silencio, no interrumpió, no intentó dar consejos, simplemente escuchó. No había sentido una atención así en años. Con el paso de las semanas, sus visitas se volvieron habituales. A veces me contaba historias de su día. Otras veces, simplemente se sentaba a leer. Empecé a hornear de nuevo bollos, tartas, pequeños pasteles. Me decía que era para la tienda, pero en realidad era para él. También empecé a arreglarme mejor. Me ponía mi cardigan más bonito, me arreglaba el cabello con cuidado y me ponía un poco de perfume. Decía que era para sentirme mejor, pero en el fondo sabía por qué. Una mañana encontré una nota debajo de una taza de té. Era un trozo de papel rasgado con una sola frase escrita a bolígrafo. «Este lugar se siente como un hogar». No había nombre, pero sabía que él la había escrito. La leí una y otra vez. Me temblaban las manos, me senté junto a la ventana, con el corazón latiendo con fuerza. No había sentido algo así en años. Esa noche escribí en mi diario. «No sé qué es esto ni qué significa, pero es suave, es reconfortante. No tengo miedo de estar sola. Pero tengo miedo de no sentir nada nunca más. Tal vez soy demasiado mayor. Tal vez es demasiado tarde, pero tal vez no lo sea». Daniel vino al día siguiente. Actuó como si nada hubiera pasado. Sonrió y me ayudó a quitar el polvo de las estanterías. No mencioné la nota, ni él tampoco, pero algo había cambiado entre nosotros. Tomamos té mientras el cielo se oscurecía. No hablamos mucho esa noche, pero el silencio estaba lleno. Esa noche
Me quedé mucho tiempo frente al espejo. Vi las arrugas de mi rostro, el cabello gris en mi cabeza, pero por primera vez en años vi algo más. Una mujer que aún podía sentir. Una mujer que todavía quería ser vista. Sonreí suavemente y susurré: siempre estás aquí. Y en ese momento de silencio, supe que algo nuevo acababa de comenzar. No ruidoso, no apresurado, simplemente real. Antes de compartir el resto de mi historia, quiero preguntarte algo. ¿Desde dónde me estás escuchando? Saber que alguien me oye, incluso desde lejos, me da fuerza. Después de aquel día, después de la nota, mi corazón se sintió más cálido. Más tarde, encontré otro trozo de papel. Decía: eres la única parte tranquila de mi día. Las palabras eran sencillas, pero me tocaron profundamente. No sonaban como poesía, sonaban verdaderas. No le dije a Daniel que había visto la nota y él no preguntó nada. Seguía viniendo como siempre. Algunos días solo nos decíamos hola y adiós. Otros días hablábamos de cosas pequeñas, del tiempo, de la comida que cocinábamos, de los libros que nos gustaban. Las palabras no eran tan importantes. Lo que crecía era el sentimiento entre nosotros. Pronto empecé a esperar el sonido de sus pasos cerca de mi puerta. Miraba por la ventana, fingiendo mover la cortina, con la esperanza de verlo llegar. Sabía que era un poco ridículo. Era demasiado mayor para soñar con ese tipo de cosas. Pero a mi corazón no le importaba la edad, solo quería volver a latir. Una tarde, Daniel llegó con una hogaza de pan fresco de la panadería. Había de más, dijo. Pensé que te gustaría. Sonreí y le ofrecí té. Nos sentamos en mi pequeña habitación, en 2 sillas viejas, con una mesa baja entre nosotros. El pan todavía estaba caliente. Serví el té y hablamos. Nunca me gustó este pueblo cuando era más joven, dijo, pero ahora me siento más en casa. ¿Por qué? Pregunté. Me miró con calma y dijo: porque encontré a alguien que escucha. No necesitó decir más. Lo entendí. Yo sentía lo mismo. Esa noche ya no me sentí viuda. Ya no me sentí olvidada por el tiempo. Me sentí de nuevo una persona, vista, escuchada, viva. Pasaron los días y nuestras conversaciones se hicieron más largas. Un día me pidió que hablara de mi pasado. Le conté sobre mi tienda de velas, cómo la abrí después de la muerte de mi marido. Le dije que me había dado un propósito cuando me sentía perdida. Escuchó con atención. No se limitó a sentir ni a decir: ¡qué bonito! Dijo: eso es valiente. Nadie me había llamado valiente en años. Esa noche abrí una vieja caja llena de fotos. Miré una foto de mi marido. No me sentí triste ni culpable. Simplemente me sentí tranquila, como si estuviera comenzando algo nuevo y no terminando algo viejo. Unos días después,
le conté a Daniel el día en que murió mi marido. Le dije cómo me quedé en el hospital sosteniendo su mano, tratando de ser fuerte por mis hijos. Cómo permanecí en silencio durante semanas después, no porque no quisiera llorar, sino porque no quería que los demás me vieran débil. Mi voz temblaba mientras hablaba. Casi me detuve, temiendo haber dicho demasiado. Pero Daniel no apartó la mirada. Dijo suavemente: "No tienes que ser fuerte todo el tiempo. Puedes simplemente ser". Esas palabras me trajeron paz. Luego compartió su historia. Sus padres murieron cuando él tenía 16 años. Desde entonces siempre había estado solo. Se mudaba de un lugar pequeño a otro, arreglando cosas, trabajando, sobreviviendo. Antes me guardaba todo, dijo, porque no había nadie que escuchara, pero ahora quiero compartirlo contigo. Nos quedamos en silencio, no nos abrazamos ni nos tocamos. Pero algo profundo pasó entre nosotros. Dos personas que habían cargado su dolor solas durante años, finalmente habían encontrado a alguien con quien compartirlo. Después de eso, empecé a cambiar un poco. Una mañana me puse un poco de pintalabios solo para ver cómo se sentía. Cambié las flores de la mesa, incluso compré una taza de té nueva. Me decía que era para los visitantes, pero sabía que era para él. Una noche, Daniel me preguntó: ¿alguna vez piensas en conocer otros lugares? Me reí. ¿A mi edad? Sonrió. ¿Por qué no? Pensé un momento. Cuando era joven, quería ver el mar, dije. Pero luego me casé, tuve hijos y la vida tomó otro camino. Nunca es demasiado tarde, dijo. Esas palabras se quedaron en mi mente. No era un plan, solo un pensamiento. Pero era agradable, incluso emocionante, volver a tener un sueño. Por esa época empecé a sentirme nerviosa. Me preguntaba por qué Daniel pasaba tiempo conmigo. Yo era mayor que él, no vestía ropa de moda, no conocía las canciones ni las películas que le gustaban a la gente de su edad. Mi cabello era gris y mi rostro tenía arrugas. Una noche, después de que se fue, me quedé sola en la oscuridad y me pregunté: ¿por qué viene aquí? ¿Solo siente lástima por mí? A la mañana siguiente, encontré una nota en mi buzón. Decía: no eres un problema que resolver, eres un sentimiento que conservar. No sabía cómo lograba entender siempre lo que yo sentía sin que lo dijera. Esas palabras me calentaron el corazón, pero aún así, un pequeño miedo empezó a crecer dentro de mí. Tenía miedo de lo que diría la gente. Tenía miedo de la reacción de mis hijos. Había vivido una vida tranquila y sencilla durante tanto tiempo. ¿Estaba preparada para una vida que otros quizá no entenderían? Un domingo, Daniel llegó con 2 tazas de café. Sonrió suavemente, pero había algo serio en sus ojos. Creo que la gente está empezando a hablar, dijo. Asentí. Sí, yo también he oído los murmullos. Me miró y preguntó: ¿estás bien?
No supe qué responder. Quería estar bien, pero no estaba segura. No quiero perder lo que tenemos, dije. No lo perderás, respondió, a menos que decidas dejarlo ir. Esa noche no pude dormir. Pensé en mis hijos. ¿Qué dirían si lo supieran? ¿Se enfadarían? ¿Se avergonzarían? Tomé un cuaderno y empecé a escribir, no una carta, solo mis pensamientos. No sé qué es esto, pero es real, es suave. No quiero esconderme de algo que me hace sentir completa. Cuando cerré el cuaderno, me sentí un poco más fuerte. Tal vez podía vivir sin la aprobación de todos, pero no quería vivir sin paz. Y Daniel me daba paz. Esa semana volvió. Preparé una tarta de manzana, algo que no hacía desde hacía años. A mi marido le encantaba. Daniel dio un bocado y sonrió. Es lo mejor que he comido en todo el año, dijo. Me reí. Lo dices solo por ser educado. Me miró y dijo, no, hablo en serio. Su voz era tranquila, nunca fuerte, nunca falsa. Eso hacía que cada palabra fuera verdadera. Cuando se fue esa noche, me quedé de pie junto a la puerta durante mucho tiempo. Las estrellas brillaban y el aire nocturno estaba fresco. Sentí algo profundo dentro de mí. No miedo, no tristeza, sino esperanza. La esperanza de que quizá este fuera el comienzo de algo suave y real, no ruidoso ni dramático, sino tierno y silencioso. El tipo de amor que permanece. Y por primera vez en años, me permití creer que era posible sentirme así. Aunque otros no lo entendieran, yo conocía mi propio corazón y no podía mentirle. Los días siguientes fueron tranquilos, pero mis pensamientos no lo fueron. No dejaba de pensar en las palabras de Daniel. No lo perderás a menos que decidas dejarlo ir. No quería dejarlo ir, pero aún tenía miedo. Había protegido mi corazón durante años, manteniéndolo cerrado. Ahora que estaba abierto, ya no sabía cómo protegerlo. Una tarde, fui a la tienda de la esquina a comprar un poco de azúcar. Al pasar junto a dos mujeres que estaban de pie cerca del buzón, dejaron de hablar. Escuché mi nombre y el de Daniel. No entendí toda la frase, pero una palabra fue clara. Vergüenza. Seguí caminando. No me di la vuelta, pero la palabra se quedó conmigo. Esa noche estuve callada. Preparé la cena y comí sola. La comida no tenía sabor y la casa se sentía más fría. Pensé en todas las personas que antes me sonreían. Ahora me miraban como si hubiera hecho algo malo. Mis hijos no habían llamado en semanas. Al día siguiente, fui a la biblioteca a devolver un libro. La mujer detrás del mostrador me sonrió, pero la sonrisa era diferente. Era el tipo de sonrisa que esconde juicio. Le di las gracias, dejé el libro y regresé a casa rápidamente, sintiendo cómo el silencio se volvía más pesado a mi alrededor. Cuando Daniel llegó esa noche, se dio cuenta de inmediato de que algo no estaba bien. Se sentó,
tomó su té y me preguntó con suavidad: ¿qué pasó? Esperé un momento antes de contárselo. Hablé de los susurros, de lo que había escuchado y de lo que temía. No lloré. Simplemente hablé despacio, con cada palabra pesando como una verdad. Daniel permaneció en silencio durante mucho tiempo. Luego dijo: sé que esto no es fácil para ti. Ojalá pudiera borrar las miradas y las palabras, pero no puedo. Lo que sí puedo prometerte es esto: nunca tendrás que enfrentarlos sola. Esas palabras llenaron mis ojos de lágrimas. No lloré fuerte, solo unas pocas lágrimas silenciosas que cayeron dentro de mi té. Me las sequé con la manga. No quería parecer débil, pero sabía que con él estaba a salvo. Ese fin de semana, mi hijo menor llamó. Me sorprendió ver su nombre en la pantalla. La mano me tembló un poco cuando contesté. Hola, dije. Hola, mamá, dijo con voz fría. Necesito preguntarte algo. ¿Es verdad? ¿Estás viendo a ese hombre joven? Respiré hondo. Sí, dije. Se llama Daniel. Es un buen hombre. ¿Un buen hombre? Repitió. Mamá, tiene 30 años. ¿Qué estás pensando? La gente está hablando. Dicen que has perdido la cabeza. Intenté explicarle, pero no me dio tiempo. Continuó. Estás arruinándolo todo. Nuestro nombre, nuestro respeto. ¿Qué estás haciendo? Solo estoy tratando de ser feliz, dije en voz baja. Hubo silencio en la línea. Luego dijo: no puedo creer esto, y colgó. Me quedé allí mucho tiempo con el teléfono en la mano. El pecho me pesaba. No lloré de inmediato, simplemente me quedé quieta. Más tarde esa noche, lloré en silencio contra la almohada. No lloré porque estuviera enfadado. Lloré porque ni siquiera intentó entender. Al día siguiente, Daniel vino. Se lo conté todo. Escuchó, como siempre, sin interrumpir, sin juzgar, solo un silencio lleno de bondad. Cuando terminé, dijo: tu hijo tiene miedo, pero yo no tengo miedo. Estoy aquí y no me voy. Fue la primera vez que sentí de verdad lo fuerte que era su amor. No era ruidoso ni dramático, no intentaba demostrar nada, simplemente se quedaba. Después de eso, seguimos viéndonos como antes. No hablamos de los rumores ni de la llamada. Hablamos de cosas simples, libros, té, el clima, pero en cada palabra había calidez, en cada mirada un respeto silencioso. Una noche, Daniel vino con flores, no rosas, sino flores silvestres, de las que crecen cerca del río. Las puse en un frasco de vidrio y sonreí. Él dijo: haces que esta casa cobre vida, la haces real. Más tarde esa semana volvió, esta vez un poco nervioso. No se sentó como de costumbre, se quedó de pie frente a mí sosteniendo algo pequeño en la mano. He estado pensando mucho, dijo en voz suave, y quiero preguntarte algo.
Sé que puede parecer extraño, pero ¿te casarías conmigo? Mi corazón se detuvo. Lo miré incapaz de hablar. Continuó. No me importa lo que diga la gente. No me importa la edad ni los chismes. Solo sé que contigo me siento en calma. Me siento en casa. Quiero construir una vida contigo. No respondí de inmediato. Le pedí que se sentara. Tomamos té juntos y lo observé con atención. Sus ojos estaban firmes. Decía cada palabra con sinceridad. Esa noche no dormí. Caminé por la casa mirando fotografías antiguas, la silla de mi marido, la mesa donde mis hijos solían hacer sus deberes. Pensé en todos esos años que había entregado a los demás y ahora alguien quería darme algo, no dinero, no regalos, solo amor. A la mañana siguiente dije que sí. No tuvimos una gran boda, sin música, sin fiesta, solo un momento tranquilo en el ayuntamiento. Firmamos los papeles y nos miramos. Eso fue suficiente. No se lo dijimos a mucha gente, pero alguien nos vio y pronto la noticia se difundió. Los chismes comenzaron de nuevo, más fuertes que antes. Algunos decían que Daniel quería mi dinero. Otros decían que algo no estaba bien en él. No sabían que yo no tenía dinero. No sabían que su mente era la más clara que había conocido. Un vecino dejó de hablarme. Otra hizo una broma en el mercado. Pero seguimos caminando de la mano. Mis hijos no llamaron, ni siquiera para preguntar si era verdad. Su silencio dolió más que las palabras, pero Daniel se quedó a mi lado. Cada día me preguntaba, ¿cómo está tu corazón hoy? No cómo estás, sino ¿cómo está tu corazón? Siempre respondía con sinceridad. A veces decía tranquilo, a veces fuerte, a veces cansado, pero nunca vacío, nunca más. El tiempo pasó. Algunos vecinos cambiaron, unos pocos volvieron a sonreír. Una mujer mayor me dijo, si te hace feliz, eso es lo único que importa. Esas palabras me calentaron el corazón durante horas. Las semanas se convirtieron en meses. Vivíamos de forma sencilla. Trabajábamos en el jardín, compartíamos las comidas, reíamos y descansábamos. Entonces, un domingo, sonó el timbre. Era mi hijo mayor. Detrás de él estaban su esposa y sus hijos. Mi corazón se desbordó. Los invité a entrar. No gritó, no me acusó, simplemente miró alrededor de la casa. Luego me miró a mí. Mamá, dijo en voz baja, me equivoqué. Esperé en silencio. Creí que estabas perdida, continuó. Pero vi las fotos. Escuché lo que la gente dice de ti. Y no pareces perdida, pareces feliz. Asentí lentamente. Miró a Daniel y luego a mí. Puede que no entienda todo, dijo, pero veo que él te respeta y tal vez eso sea suficiente.
Mis ojos se llenaron de lágrimas, no de dolor esta vez, sino de paz. Esa tarde me senté en el jardín con Daniel. El cielo estaba rosado y el aire fresco. Tomé su mano y dije, gracias por no rendirte. Él sonrió y respondió, no se abandona a algo verdadero, solo se espera a que los demás lo entiendan. No olvides dar like, suscribirte y seguir aprendiendo a través de historias.